La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación de que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua intensifique sus acciones en contra de opositores al régimen. ¿Quiénes son los candidatos hasta ahora detenidos que además han insistido, por cierto, en su inocencia? Bueno, pues empecemos con la primera, Cristiana Chamorro. Ella fue la primera en ser puesta bajo arresto domiciliario, situación en la que se encuentra desde el miércoles 2 de junio. Ella es periodista y dirigió la fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Barrios, expresidenta de la Nación. El gobierno de Ortega la acusa de presuntos delitos como falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio de la nación cuando estaba al frente de la fundación, hoy, por cierto, clausurada. También está Arturo Cruz Sequeira, el segundo detenido desde el sábado 5 de junio, doctor en historia, politólogo, ex embajador de Nicaragua en Washington, ha sido asesor y consultor de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Fiscalía solicitó 90 días de arresto por supuestos cargos de atentar contra la sociedad y los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación. Después, Félix Maradiaga fue citado por la Fiscalía General de la República el martes 8 de junio y fue detenido el mismo día. Politólogo y presidente de la Fundación Libertad, fue también secretario general del Ministerio de Defensa. Se le investiga, por cierto, por supuestos cargos, entre otros, de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. Después, Juan Sebastián Chamorro. Su detención se confirmó la noche del martes 8 de junio. Doctor en economía, fue director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico, viceministro de Hacienda, director del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. La policía lo acusa, entre otros cargos, de proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país, así como demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua. Así que las detenciones han sido ya duramente criticadas por organismos internacionales. Más temprano, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 4 allegados al régimen, entre ellos el titular del Banco Central y también una hija de Daniel Ortega, un diputado de la Asamblea Nacional y el titular del Instituto Militar de Seguridad Social son los mencionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Le agradezco mucho a nuestra invitada Isabel de Saint-Malo, ex vicepresidenta, ex ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, quien sigue de cerca la agenda global de desarrollo y el futuro político de Latinoamérica, que me acompañe porque ha estado muy activa en relación con estos temas que le preocupan al mundo, y el día de hoy es Nicaragua. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hemos conocido de la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y también de la reacción del secretario general de Naciones Unidas. Adentro de Nicaragua, la pregunta es: ¿quién sigue? ¿A quién más se puede llevar el régimen de Daniel Ortega? Adelante con una primera lectura de lo que estamos viendo. Muchísimas gracias, Gabriela, por la oportunidad, y ciertamente es muy grave lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo quisiera poner sobre la mesa quizás 3 puntos adicionales a lo que ya tú has mencionado, que es suficientemente grave, que son los arrestos que se han dado solo en la última semana. 4 arrestos a precandidatos presidenciales en una semana. Realmente es muy grave. Pero en adición a ello, lo primero, recordemos que este año el régimen Ortega tiene 14 años consecutivos en el poder. Habiendo estado previamente en la Junta de Gobierno, sale y entra nuevamente en el 2007. Así es que esto es realmente un régimen que se ha venido consolidando, y yo quisiera incluso decir un poco a espaldas de la comunidad internacional, porque si bien hemos tenido información, la comunidad internacional no ha sido suficientemente atenta a la gravedad de lo que se viene dando en Nicaragua, que insisto, ya son 14 años consecutivos. Lo segundo es el tema de las detenciones ilegales y arbitrarias. De acuerdo a informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el número de detenciones arbitrarias y ilegales desde el 2018, que empezaron las protestas, ascienden a más de 1.600. Es decir, 1.600 personas que en este periodo de 2018 ahora son detenidas de manera ilegal, son detenidas de manera arbitraria,
e incluso hay reportes muy claros de violaciones a los derechos humanos, violaciones sexuales y de otra índole, con toda clase de violación a los derechos humanos de estos detenidos. Lo tercero es que de la mano de las acciones de detención de los candidatos presidenciales, que ciertamente buscan como ir creando un cerco que no permita que las elecciones previstas para este año, en noviembre, se den como deben darse, es los ajustes sistemáticos y consecutivos que el régimen Ortega ha venido dando a lo que es la normativa electoral. Y es que en los últimos meses se han dado alrededor de 7 reformas, las cuales vienen a poner toda clase de trabas en lo que es el sistema electoral, sumado a otro tipo de restricciones, acciones, también contra los medios de comunicación, todo lo cual crea un cerco que impide la celebración de elecciones libres y justas como debería ser. Preguntar, en lo que ha sucedido tan solo en las últimas 2 semanas, ¿no es de extrañar ya para estas alturas de cómo están las cosas en Nicaragua, que otros gobiernos, empezando por los centroamericanos y autoridades de Latinoamérica, no se hayan pronunciado? Sí, es de extrañar, claro que sí es de extrañar, y creo que tiene que ver con la situación que atraviesa la región, agravada por la pandemia, pero no limitada a la pandemia. América Latina viene viviendo una ola de polarización. Vemos las elecciones que no se han terminado de definir en Perú, las elecciones que recientemente se vieron en Ecuador, las elecciones en mi propio país hace 2 años. Los márgenes por los que gana la presidencia uno de los candidatos son sumamente estrechos. Entonces hay una suerte de turbulencia interna también reflejada en la situación de violencia que hemos visto en Colombia, antes de ello en Chile, en Bolivia, también en Ecuador. Y es como si los países latinoamericanos estuviéramos todos tan ocupados con nuestra propia situación y coyuntura que dejamos de cumplir con el rol de veeduría, que es lo único que impide que se llegue a situaciones que ya no son reversibles. Entonces sí, yo creo que es oportuno el llamado a la comunidad internacional, no solo a América Latina, a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, para subir el volumen de los mensajes y de las exigencias y de las incluso sanciones, porque yo creo que esto ya está bastante fuera de las manos. Isabel de San Malo, ex vicepresidenta, ex ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, gracias por la oportunidad de esta conversación. Gracias, muy amable.